Y bien, amigos del auditorio, como lo comentábamos al arranque del programa, nos acompaña ya aquí Christopher Wilson. Él es de los editores de la publicación La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, que ya lo hemos presumido a lo largo del programa. Bienvenido, ¿cómo estás, Chris? Muchas gracias, Rosa, por la invitación. No, al contrario, pues te voy a pedir tu reflexión de lo que se expuso aquí. Este es un trabajo maravilloso, amigos del auditorio, que ahorita también está en internet, lo podemos Está bajar. en internet en la página del Instituto México, del Mexico Institute, del Woodrow Wilson Center. Excelente, bueno, ahí lo vamos a poder consultar para aquellas personas que lo quieran hacer y pues básicamente esta es una recopilación después de llevarse a cabo 4 foros regionales de competitividad en el 2014, lo comentábamos con la diputada Laura Torres, Chris, y quisiera de las reflexiones, porque aquí lo interesante es que se hacen una radiografía de la arquitectura que tenemos a lo largo de la frontera. Sí. Y si bien hemos dicho lo que necesitamos, pues a veces como que al momento de convertirlo en una política pública o en una acción de ambos gobiernos, porque aquí vamos a hablar de ambos gobiernos, sí, no de ustedes y nosotros. Entonces, me gustaría pedirte tu análisis de la reflexión final a lo que llegaron con esta publicación. Bienvenido. Sí, gracias otra vez por venir aquí con ustedes. Bueno, una de las cosas que encontramos muy claramente en la investigación para esta publicación es que, y es algo que yo sé porque yo vivo en Washington, es que no escuchamos bien la voz de la frontera en Washington ni en la Ciudad de México. Sí existe, pero está demasiado callado todavía y fragmentado al final, y esto es parte del problema. Las comunidades de Baja California y California sí van cada año, tienen a través de la Cámara de Comercio de San Diego un día en que están en Washington todos, que está muy bien. Pero lo que no están haciendo es ir a Washington y pedir cambios en cómo manejamos la frontera, junto con sus colegas, sus compañeros de la Ciudad Juárez y El Paso, de Matamoros y Brownsville, McAllen, Reynosa, etc. Y solo en conjunto la frontera puede tener una voz suficientemente fuerte para ser más amplio, con más volumen que los detractores, porque desafortunadamente hay detractores, hay quienes ven a la frontera solamente con un problema. Exactamente, tenemos un ejemplo esta semana que quiere muralla china. Una muralla que quién sabe cómo tan grande va a estar este muro. Gracias sí. A Dios no creo que vamos a tener que enfrentar esta realidad del Donald Trump como presidente, sí. Pero sí es el ejemplo perfecto de la falta de entendimiento de esta relación. Lo que no saben es que hay 6 millones de trabajos estadounidenses y cuantos más o menos iguales en México que dependen de esta relación. Uh-huh. Pues no queremos muros, sino conexiones. Uh-huh. Así es. Ahora, quiero que, aunque estamos en Baja California, Chris, me gustaría, ¿qué peculiaridad tiene? Porque obviamente el estado de Texas pues tiene Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ¿no? Sí. Entonces tenemos acá y parte de Chihuahua. Entonces viene Arizona, con parte de Arizona, Estados Unidos y Sonora, nosotros con California y Nuevo México también, ¿no? Entonces esta riqueza, porque cada región ha estado con su problemática. Me gustaría que dieras breves pinceladas de cada una de ellas, okay, que se resumen en el libro. Bueno, empezando aquí en la zona de Baja California y California. Lo vemos muy organizado, con muchas conexiones, con un nivel de innovación y educación que realmente está enfrente de algunos de los otros zonas fronterizos, con manufactura avanzada, con biociencias, equipo equipo médico, entre otras industrias importantes. Y con algo que vemos como un ejemplo para lo demás de la frontera, que son las megaregiones. En cierta manera nació aquí la idea de que una megaregión puede cruzar una frontera. Podemos hablar de megaregiones dentro de Estados Unidos o dentro de México, pero aquí estamos hablando de Cali Baja como megaregión que cruza la frontera, y esto creo que es el modelo para el futuro, para lo demás de la frontera también. Ok, aquí se plantean 26 maneras de fortalecer la competitividad de la misma.
porque son 26, ¿cuáles destacarías tú como las más importantes o las más posibles de realizar? Bueno, yo enfoqué mucho mi parte del libro en cómo manejamos la frontera misma, cómo manejamos los puertos de entrada o los garitas. Y ahí, bueno, necesitamos infraestructura. Esto es obvio y es clave que tenemos la infraestructura adecuada para que los cruces puedan estar eficientes y fáciles. Porque cada vez que hay una demora en la frontera, esto quita competitividad de la región y de las empresas trabajando allí, incluyendo cuando cruza personas y se demoran, quita competitividad del turismo y de todo lo que se hace en la frontera. Necesitamos infraestructura, 6 miles de millones de dólares en el lado estadounidense, más aquí. Y necesitamos, para tener esto, necesitamos que no solamente los gobiernos se encargan de construirlo, sino también el sector privado. Y tenemos unos nuevos mecanismos en Estados Unidos y también un poco en México, pero tal vez el marco jurídico tenía que desarrollarse un poco más todavía. Pero hay oportunidades nuevas para tener más participación, como es el caso del aeropuerto binacional, un proyecto privado, pero que realmente alcanza una necesidad de esta zona fronteriza Baja California, California. Así es. Y para cerrar ideas de la planeación urbana, decíamos, ahorita mencionabas tú este ejemplo, ¿no? Y cómo convertir esos cruces fronterizos realmente en una interacción más amigable, ¿no? Así Porque es. inclusive hasta por salud humana y mental, estar pensando en horas de cruce fronterizo, eso es muy complicado. La frontera tiene Sí. que dar la bienvenida a las interacciones entre nuestras dos naciones y culturas y no simplemente ser un muro como se siente a muchas personas. Así es. Bueno, para finalizar, porque bueno, pues tú decías vivo en Washington y a veces es difícil que se nos escuche. La zona sur de Estados Unidos, pues yo lo vivimos en Mexicali, la parte del Valle Imperial y Calexico no son de las más desarrolladas. Vemos que sigue teniendo problemas su economía. Obviamente dependen mucho de la economía de quienes vamos y consumimos a este sur de California, pero bueno, entonces ahí yo veo muy palpable como no llega la inversión del gobierno de Estados Unidos al sur de la frontera. Hay proyectos muy importantes en otras zonas y no lo vemos así, y este gobierno federal tampoco trae proyectos importantes, porque si hablamos del proyecto o en los megaproyectos, el aeropuerto de la Ciudad de México, el tren que ya se canceló la licitación, pero que ahí estaba. Entonces, todo es Bajío, no es la frontera. Entonces, ¿cómo vender a la frontera? No, pues nadie lo va a hacer si la frontera no lo demanda, ¿no? Por eso hay que estar en Washington y la Ciudad de México y bien organizado, demandando, pidiendo lo que necesitan. Pero también quiero verlo del lado un poco más optimista, que es decir, sí es cierto que hay pobreza en la frontera, pero esto significa que también hay mucho por crecer. Y si hacemos las inversiones, si vemos la región fronteriza como una oportunidad, pues tienen un potencial enorme y nada más lo tenemos que activar con las inversiones necesarias y estrategias adecuadas, porque no es simplemente pedir más y más dinero, es tener estrategias adecuadas, tener clústeres y grupos de comercio bien formados que están pidiendo realmente lo que necesitan para crecer, no simplemente un nuevo cruce, es mucho más que esto. Okay, y ahí el Wilson Center y quienes están, bueno, veo aquí que está auspiciado por USAID, sí, ¿no? Pues queremos acciones concretas, ¿no? De que al finalizar realmente tengan un impacto. Así es. ¿Qué indicadores tenemos para ver si la propuesta que ustedes traen en un mediano plazo, en un corto plazo se pueden realizar? Bueno, lo que vamos a hacer hace un par de años hicimos otro reporte que estaba un poco más amplio, que se llama El Estado de la Frontera. Este año estamos entrando a hacer una nueva edición de esto que va a ver cómo ha progresado las iniciativas que recomendamos, y en otros 2 años lo hacemos otra vez para que podamos decir a los tomadores de decisiones, oye, muy bien, les aplaudimos que hicieron esto, pero ¿qué pasó aquí? Porque sí, realmente alguien tiene que necesitamos rendición de cuentas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Bandan, veo aquí, por ejemplo, para nosotros el tema del medio ambiente, es bien importante este tema, el tema del agua, de las desaladoras,
yo creo que ahí estamos con una Sí, asignatura el de desarrollo desarrollo binacional económico en la frontera, es una fronteriza, tiene que ser desarrollo sustentable. No existe uno sino el otro, ¿no? Entonces necesitamos instituciones como el BEDAN, el Banco de Desarrollo de América del Norte, como muchos otros, y la sociedad civil, muy activo y muy ligado al sector privado y las iniciativas de desarrollo económico para que utilizamos los recursos naturales que estén aquí, pero no nos los desperdimos. Así es. Así es. Bueno, Chris, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. ¿Con qué reflexión te despides? ¿Qué te gustaría agregar para concluir? Realmente yo creo que la cosa más importante es esto de entender que no escuchamos la voz de la frontera si no están ahí explicándolo todos los días y esto es lo que necesitamos porque yo veo mucha falta de entendimiento. Pero estamos ahí todos los días apoyando y para recibir la gente de la frontera en Washington y hacer que su voz sí alcanza a los tomadores de decisiones. Muy bien. Christopher Wilson, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Al contrario, vamos a mensajes, volvemos con más. En Grupo Dagal, la confianza de nuestros clientes a lo largo de 85 años es el valor más preciado. Nos sentimos orgullosos de esa confianza y de ser reconocidos y certificados por organismos externos como empresas socialmente responsables, motivándonos a impulsar un mejor entorno social, ético y ecológico. Ahora más que nunca, los tiempos lo exigen. Dagal, siempre contigo. Somos miles de historias que aquí han surgido. Mi padre, mi hermano, mi mejor amigo. Somos de esta tierra la identidad. Somos UABC, Universidad. Historias de éxito, UABC. Historias de éxito, UABC. Que tenemos a lo largo de la frontera. Sí. Y si bien hemos dicho lo que necesitamos, pues a veces como que al momento de convertirlo en una política pública o en una acción de ambos gobiernos, porque aquí vamos a hablar de ambos gobiernos, sí, no de ustedes y nosotros. Entonces, me gustaría pedirte tu análisis de la reflexión final. Chris. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. No, al contrario, pues te voy a pedir tu reflexión de lo que se expuso aquí. Este es un trabajo maravilloso, amigos del auditorio, que ahorita también está en internet, lo podemos Está bajar. en internet en la página del Instituto México, del Mexico Institute, del Woodrow Wilson Center. Excelente, bueno, ahí lo vamos a poder consultar para aquellas personas que lo quieran hacer y pues básicamente esta es una recopilación después de llevarse a cabo 4 foros regionales de competitividad en el 2014, lo comentábamos con la diputada Laura Torres, Chris, y quisiera de las reflexiones, porque aquí lo interesante es que se hacen una radiografía del arquitecto a lo que llegaron con esta publicación. Bienvenido. Sí, gracias otra vez por tenerme aquí con ustedes. Bueno, una de las cosas que encontramos muy claramente en la investigación para esta publicación es que, y es algo que yo sé porque yo vivo en Washington, es que no escuchamos bien la voz de la frontera. Y bien, amigos del auditorio, como lo comentábamos al arranque del programa, nos acompaña ya aquí Christopher Wilson. Él es de los editores de la publicación La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, que ya lo hemos presumido a lo largo del programa. Bienvenido, ¿cómo estás?